Continuando con nuestra unidad uno, que es la acústica, vamos a ver el tema 1.3, perdón, lo que son las ondas sonoras. Los libros siguen siendo los mismos. Este, el de Sirgo y el de Tippens. Y vamos a empezar con lo que son las ondas sonoras. Dice, las ondas sonoras viajan a través de cualquier medio material con una rapidez que dependen de las propiedades del medio, en donde los elementos del aire vibran. Aquí vamos a empezar a introducirnos un poquito en el concepto de vibración y crean conceptos crean cambios de densidad y de presión del medio. Ahora, este no recuerdo cómo se llama, pero si tú lo golpeas, incluso lo podemos homologar con una campana. Si nosotros golpeamos una campana, esa campana, dependiendo del tamaño y de las características físicas que tenga, va a generar una cierta onda sonora, o nosotros vamos a escuchar un sonido característico, ¿no? Igual, haciéndolo más referente a una bocina, a un parlante, podemos apreciar que también generan ondas de sonido y nosotros las podemos apreciar. En este caso va a haber una parte donde las partículas del aire que están alrededor de la bocina se van a comprimir con cierto intervalo o con cierta frecuencia. Vean, en estas zonas está comprimido, pero en las otras zonas no lo está. Por ejemplo, aquí está comprimido y está comprimido. Ahora, por eso lo podemos, ¿recuerdan el ejemplo del estanque donde tú aventabas una hoja y se creaban ondas en el agua? Pues es algo muy similar, y por eso las ondas sonoras las podemos empezar a estudiar como movimientos oscilatorios o movimientos elásticos. Ahora, en uno de los libros describe que el sonido es una onda mecánica longitudinal que se propaga por un medio elástico. Habíamos definido también lo que era una onda mecánica. Son aquellas ondas sonoras que se mueven a través de un medio elástico y que transmiten energía, pero no materia, ¿verdad? Ahora, volviendo al el ejemplo de nuestra bocina, aquí imagínense una bocina donde esta membranita se mueve o vibra para atrás y para adelante. Por eso ven que cuando nosotros le ponemos la mano encima a una bocina, o el dedo en el parlante, pues sentimos como la vibración o cómo se mueve esta membranita, ¿no? Bueno, no vamos a analizar el funcionamiento de una bocina, pero es prácticamente lo que queremos, que genere cambios de presión en el aire que lo rodea para poder generar o apreciar un sonido. Ahora, volviendo a estas características, va a haber unas partes donde la presión del aire va a ser mayor y se va a desplazar cierta distancia. ¿Vean? A estas partes donde las partículas que conforman el aire o el medio en el que está nuestra onda sonora, pues le vamos a decir que va a ser las partes de compresión. Y las partes donde el aire está más desplazado o está más separado, en este caso podremos decir que son estas, les vamos a decir rarefacción. Ahora, nosotros podemos generar una gráfica de la presión con respecto a este intervalo o este cambio o este desplazamiento de las ondas sonoras, y vean donde la presión es mayor, o podemos graficarlo así, y donde la presión es menor o es negativa, y podemos crear una onda senoidal que va a describir el cambio de presión con respecto al desplazamiento de las ondas sonoras, ¿verdad? Ahora, siguiendo este ejemplo, dice, las regiones densas en las que el gran número de moléculas se agrupan acercándose muchas entre sí se llaman compresiones. Aquí pues logramos ver que estas van a ser las áreas donde se van a generar las compresiones. Y también nos menciona que las regiones que tienen relativamente pocas moléculas se conocen como rarefacciones, que son las que están acá. Estas son las rarefacciones. Entonces ya vemos cómo se comportan las partículas de aire en una onda sonora y el nombre que les estamos asignando. Dice, puesto que una compresión corresponde a una región alta de presión y una rarefacción a una región baja, una onda sonora también se puede representar trazando una gráfica en el cambio de la presión, que la habíamos analizado anteriormente. Donde, perdón,
este eje X corresponde al desplazamiento de estas ondas a través del medio. Ahora, vamos a empezar a analizar cómo es que se mueven o la velocidad a la que se transmiten estas ondas sonoras. Dice que en la figura A, el gas no perturbado, o sea, está en estado de equilibrio, tiene una densidad y una presión uniforme. O sea, todas las partículas del gas que generan este gas o que están en este gas, pues son iguales o están en estado de equilibrio, no hay ningún cambio. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos un pequeño movimiento hacia acá? Al iniciar el movimiento del pistón hacia la derecha, el gas que se encuentra justo enfrente de él se comprime, o sea, frente del área o de la cara del pistón. El pistón hace un pequeño desplazamiento y se detiene, es decir, que hace esto, se mueve hacia acá y luego en un instante después se regresa. Igual que cuando le hacíamos el resorte, que nada más le aventábamos un pulso hacia adelante y el pulso avanzaba. Es prácticamente lo mismo. Dice C, al detenerse el pistón, la sección comprimida del gas sigue avanzando. Vean, esta sección donde el gas está comprimiendo sigue avanzando con una velocidad característica de ese cambio, ese movimiento que se generó con el pistón y el cambio de presión del gas. Dice, al detenerse el pistón, la sección comprimida del gas sigue avanzando hacia la derecha con una velocidad v. Ahora dice que las regiones que están atrás y adelante del gas, por ejemplo, esta es la sección comprimida, las partículas de gas que se comprimieron con el movimiento del pistón, dice que donde no después, antes y después o atrás y adelante de la sección comprimida del gas tienen una menor presión. Si consideramos esto, lo podemos homologar las compresiones y las refracciones del resorte en movimiento armónico simple. Eso es lo importante, que las ondas sonoras también las vamos a analizar con el mismo principio matemático del movimiento armónico simple. Ahora, dice que la velocidad con la que se desplaza la zona comprimida, al igual que una onda sonora, depende de dos factores importantes. En este caso va a ser del módulo volumétrico del gas y de la densidad del medio. Ahora, considerando esto, pues vamos a definir que la velocidad es igual a la raíz del módulo volumétrico V entre la densidad del medio o la densidad del fluido ρ. Donde si nosotros logramos observar es muy parecida a nuestra expresión de V es igual a la tensión de la cuerda sobre la longitud de masa. La masa por longitud. En ambos casos, tanto nuestra cuerda como nuestro gas comprimido en un pistón dependen de dos cosas fundamentales o dos características físicas del medio. En su propiedad elástica, es decir, en la propiedad del elemento, ya sea la cuerda, ya sea un gas comprimido, ya sea el aire, ya sea un resorte, ya sea el estanque con nuestra agua, la propiedad elástica de que tienen estos elementos de generar un movimiento oscilatorio y en contraparte pues de la propiedad inercial, ¿verdad? O sea, las características de la materia es algo que nosotros no vamos a cambiar o nosotros no podemos cambiar. Por ejemplo, aquí una propiedad inercial de este gas es que nosotros no podemos cambiar su densidad a no ser que se cambie su temperatura, ¿verdad? Pero vamos a decir que están a la temperatura correcta siempre, ¿no? Y en el caso de la cuerda, pues no podemos cambiar su masa con movimiento oscilatorio, pero sí podemos cambiar su tensión o su fuerza de tensión. A eso es lo que hace referencia. Dice, para un medio sólido o rígido, la propiedad elástica está dada por el módulo de Young. El módulo de Young pues es una de las características físicas que tienen algunos materiales, por ejemplo la campana, que cuando tú le ejerces una fuerza, un golpe, esto genere vibración y la vibración se convierta en sonido. Pero eso al final vamos a dejar un formulario donde vamos a explicar para qué casos utilizar un módulo volumétrico, una tensión y un módulo de Young para determinar esto. Ahora, la tercera característica, y casi no la mencionan los libros, dice que del cómo se desplaza el sonido en un medio es la temperatura a la que se encuentra el medio, puesto que la densidad de una materia es estrechamente relacionada con la temperatura.
Por ejemplo, ¿qué pasa con un aceite igual en tu automóvil? Antes de que tú arranques tu automóvil, el aceite tiene cierta densidad, o sea, el aceite en frío. Y si tú lo tocas con los dedos, pues se va a desplazar despacio. ¿Qué pasa cuando tú arrancas el auto, lo usas y vuelves a medir el aceite de tu carro? Pues ese aceite se vuelve más resbaladizo, se desliza más rápido. Con la temperatura cambia la densidad y eso también afecta las propiedades elásticas del medio. Por lo tanto, la velocidad la podemos determinar por esta fórmula que sería 331 metros por segundo entre 1 más la temperatura en la que se encuentra el medio entre 273 grados Celsius. Nota, donde los 331 metros sobre segundo es la velocidad del sonido, en el aire atenta de 30 grados centígrados. Aquí no es 300, perdón, es 30. Y TC es la temperatura del aire a grados Celsius. Y aquí una pequeña tabla, espero también les sirva, de algunos de la velocidad del sonido en ciertos gases, en ciertos líquidos y en ciertos sólidos. Esos son los tres medios en los que el sonido se puede crear, se puede transmitir, no podemos crear, se puede transmitir y tendría que funcionar bajo estas características. Recuerden que la velocidad del sonido pues lo podemos considerar una constante universal, pero a ciertas temperaturas. En este caso, a los 0 grados, 20 grados, etc. Aquí vamos a seguir analizando más nuestro pistón. Dice, recordando las partes donde el gas se agrupa, la denominamos compresión. En este caso, en esta zona es donde la denominamos compresión. Y donde se expande la denominamos rarefacción. O sea, esta y esta. Esas son las rarefacciones y estas van a ser las compresiones. Ahora, comparándolo con el movimiento longitudinal de un resorte, podemos deducir que el gas que está en nuestro pistón o en nuestro cilindro se desplaza con movimiento armónico simple y todas las características de las oscilaciones, de las ondas en medios elásticos van a ser las mismas para las ondas sonoras. Dice, la distancia entre dos compresiones o dos rarefacciones la vamos a llamar longitud de onda. Esta nos va a dar la longitud de onda, que la podemos ver aquí abajo. Esa es la longitud de onda. Para esto podemos definir el movimiento de cada partícula conforme al gas como, o podemos ya definir de forma matemática, que el desplazamiento S del gas o de las partículas del gas va a estar en función de la posición X, es decir, de la posición, vamos a cambiar a un color rojito, que tenga, si yo lo grafico, sería esto, nuestra posición es X y un tiempo T. Ahora, dice que la podemos definir como S de X de T es igual al desplazamiento de las partículas. Este es el desplazamiento que hicieron esta S es el desplazamiento que hicieron las partículas al comprimirse y descomprimirse. Dice que este desplazamiento de las partículas va a ser igual al desplazamiento máximo por el coseno de kx menos wt, donde esta S max la podemos considerar como una amplitud también. En algunos libros la manejan como la amplitud. Dice, donde S max es la amplitud o desplazamiento máximo de las partículas del gas. Ahora, otra forma de apreciarlo, o la otra forma que vamos a estudiar en las ondas sonoras son los cambios de presión. Dice, como podemos observar, el cambio de presión del gas también se genera de forma periódica, pero en condiciones opuestas. ¿Qué es a lo que se refiere? Dice, a una presión máxima, vean, cuando la presión está en este punto, el desplazamiento es cero. O sea, las partículas están tan unidas, están tan cerca unas de otras, que simple y sencillamente ya no se pueden desplazar hacia ningún lugar. Otra parte dice que si a un desplazamiento máximo, la presión es cero. En este caso, vamos a ubicarnos acá, donde el desplazamiento es máximo, vean, la amplitud es máxima, pero la presión es cero. Aquí podemos decir que esto corresponde a esta parte, donde las partículas que forman ese gas regresaron a su posición de equilibrio y la presión es nula o es cero. Ahora,
Este delta P o este cambio de presión lo podemos definir como el cambio de presión máxima por el seno, como es si decimos que el desplazamiento de las partículas es coseno y están en funciones opuestas, el cambio de presión debe de ser un seno de kx por Wt, donde k es el número de onda, x es el desplazamiento de estas ondas y W la frecuencia angular y T el tiempo. Otra forma de expresarlo, podemos decir que la presión máxima es igual a la densidad por la velocidad con la que se desplazan estas ondas, por la velocidad angular, por la amplitud o el desplazamiento de esas mismas partículas al máximo. Con eso consideramos que una onda sonora es una onda de desplazamiento de presión. Eso es lo que vamos a considerar nosotros como una onda. Ahora, vamos a considerar un elemento de aire de masa delta M y una longitud delta X enfrente de un pistón de una área constante. O sea, esta cara que va a dar el pistón es la área constante, que oscila con una frecuencia W o una frecuencia angular W, como se muestra en la figura. Para evaluar la rapidez de transferencia de energía de la onda sonora, debemos evaluar la energía cinética de este elemento, que se somete a movimiento armónico simple, recordando que al interpretar el sonido a una onda sonora como una onda mecánica, estas van a transmitir energía, pero no masa. Ahora, dice que un procedimiento similar al de la energía transmitida en una cuerda, donde se evaluó la rapidez de transferencia de energía, todas las fórmulas que sacamos anteriormente, muestra que la energía cinética de una longitud de onda de la onda sonora es esta expresión. Bien, aquí pues cambio un poco el concepto. En esta ocasión no vamos a sacar todas las ecuaciones para llegar a este resultado, pero aquí ya estamos involucrando la densidad y esta letra A no es amplitud, es el área del pistón. ¿Por qué? Porque entre mayor sea el área, yo voy a transmitir mayor potencia o mayor energía o voy a comprimir mayor cantidad de partículas del gas. Aquí no hay que confundirnos. En cada fórmula vamos a tener que ir anotando que esta A en esta ocasión significa área y anteriormente significaba amplitud. Ahora sabemos que la energía cinética tiene, o la energía que liberó el pistón o el cambio de presión del gas, tiene que ser igual a la energía que acumula o la hora de estar comprimiéndose. Por lo tanto, la energía cinética y la energía potencial es la misma, os puede estar dada en la misma expresión. Ahora, a medida que la onda sonora se mueve a través del aire, esta cantidad de energía pasa por un punto determinado durante un periodo de oscilación. Por lo tanto, la rapidez de transferencia de energía en cambios de oscilaciones de presión va a estar dada por esta expresión, donde la presión P va a ser igual a la energía cinética transmitida en un periodo o un intervalo de tiempo. ¿Cuál es ese periodo de ese intervalo? Pues nuestro periodo, donde si nosotros sustituimos nos queda esta expresión, y recordando que en una onda mecánica o en una onda a través de un medio elástico, la longitud de onda y el periodo T tienen el mismo valor. Por lo tanto, esto se va, da 1 y nos queda esta expresión. Ahora dice, la intensidad I de una onda sonora o la potencia por cada unidad de área, la potencia, aquí vamos a cambiar la pluma, la potencia por cada unidad de área, se define como la rapidez a la cual la energía transportada por la onda se transfiere a través de una unidad de área, perpendicular a la dirección del viaje de la onda. Y por lo tanto nosotros podemos interpretar que la intensidad es igual a la presión transmitida por unidad de área. A eso se refiere el párrafo anterior,
Y podemos definir que la intensidad de una onda sonora va a ser igual a esta expresión. Y listo. Con esto nosotros podemos calcular la intensidad de una onda sonora. Ahora, en consecuencia, la intensidad de una onda sonora periódica es proporcional al cuadrado de la amplitud del desplazamiento S+, y al cuadrado de la frecuencia angular W. Esa expresión también se puede escribir en términos de la amplitud de presión máxima o el cambio de la presión máxima. En este caso, para poder obtener que la presión máxima es igual a la densidad por la velocidad por la frecuencia angular por el desplazamiento de estas partículas o la amplitud máxima. Sustituyendo, podemos decir que la intensidad es igual al cambio de potencia máxima al cuadrado entre 2 veces la densidad por la velocidad. Y esta es otra forma en la que nosotros vamos a poder determinar la intensidad de una onda sonora. Ahora, considere una fuente puntual que emite ondas sonoras por igual en todas direcciones. Es decir, la parte azul corresponde a una fuente de sonido. Imagínense que aquí, en este punto, pues se encuentra mi bocina vibrando mi bocina, mi parlante generando sonido hacia todas direcciones. Aquí nada más pone la mitad del círculo, pero aquí vamos a hacer referencia a un círculo completo. Ahora, dice que cuando una fuente emite sonido en todas direcciones, el resultado es una onda esférica. Dice, cuando cada arco representa una superficie sobre la cual es constante la fase de onda. Por ejemplo, acá esta es constante y esta es constante. A tal superficie de fase constante se le llama frente de onda. Todo esto es una frente de onda y frente de onda. A todo eso. Dice, la distancia entre frentes de onda adyacentes tienen la misma fase, o también nos vamos a utilizar como longitud de onda. En este caso no es mío, aquí me equivoqué. En este caso la longitud de onda va a estar dado por lambda, y más o menos me salió por lambda, donde de este punto a este punto tiene que ser la misma distancia de este punto a este punto, de la fuente al primer frente de onda. Todo esto es, bueno, acá está, de hecho, es nuestra longitud de onda. Y para esto podemos definir que la intensidad de ondas sonoras periódicas, en este caso, pues va a estar dada por la potencia promedio o la potencia de cada frente de onda sobre el área, tomando en cuenta que es una onda esférica. El área la podemos, o el frente de onda, el área de cada frente de onda la podemos determinar por 4pi radio al cuadrado, porque entre más me vaya yo alejando de la fuente, mi radio va a ser más grande y mi intensidad va a ser menor. Entre más cerca esté yo de la fuente, el radio va a ser más pequeño y la intensidad sea mayor. Ahora, esto va a ser el comportamiento, o es el comportamiento de cuadrado inverso de la intensidad para una fuente puntual. También pues vamos a ver lo que son el nivel sonoro en decibeles, pero lo vamos a dejar hasta aquí para no hacer tan largo nuestro video. Y en la siguiente clase continuamos.